En esta sección vamos a hablar del origen del proyecto de investigación, cómo surge una investigación. Los contenidos que vamos a desarrollar a lo largo de esta sesión, naturalmente que hoy no la vamos a terminar, pero sí pertenece a esta temática, son el origen de la investigación, cómo se plantea un problema de investigación, qué es el desarrollo de la perspectiva teórica o marco teórico, qué son las bases de datos confiables o cuáles son, cómo se construye el marco teórico y algunos ejemplos del marco teórico. Hoy probablemente alcancemos a ver la mitad de estos subtemas y si no, lo terminamos de ver la próxima semana. Bien, aquí de manera muy general está un esquema de el origen de la investigación. ¿Cómo surge una investigación? La investigación primeramente tiene que surgir por una idea. Si no existe una idea, si no tenemos una idea, una noción más o menos clara o incluso puede ser ambigua o confusa sobre lo que queremos investigar, no se realiza la investigación. Es decir, todo parte de una idea. Aunque tu idea esté un poco tergiversada, un poco confusa, ambigua, no esté bien clarificada, pero ya tienes la noción sobre qué quieres investigar. Y con el tiempo la vas a ir clarificando, la vas a ir dando forma. Bueno, entonces ese es el primer acercamiento. La idea es el primer acercamiento, el primer contacto que tenemos con la realidad o con el objeto que vamos a estudiar. Ok. Y con el paso de los días, y con el paso de los días se va afinando o estructurando nuestra idea. Ok. Por objeto de estudio, nosotros entendemos el problema que vamos a estudiar o la realidad o el factor que vamos a estudiar. Puede ser una planta, puede ser una célula, puede ser un grupo de seres humanos, puede ser una teoría, etcétera. Ese es el problema o también conocido como objeto de estudio. Para poder afinar la idea, para que no quede confusa y quede cada día la vayamos clarificando, necesitamos recurrir a fuentes. ¿Cuáles? Fuentes, materiales escritos, libros, tesis, artículos, documentos, ensayos, periódicos, etcétera. También necesitamos recurrir a materiales audiovisuales, películas, grabaciones, podcasts, etcétera, etcétera. Webs, foros de discusión, redes sociales. Ahí nosotros podemos clarificar más la idea. Es decir, cuando estás viendo una película, puede surgirte la idea de la investigación o a la vez que estás viendo una película, ya tenías una idea media confusa y cuando ves la película, dices, ah, ya sé, la voy a enfocar o le voy a dar este giro a mi idea de lo que yo quiero investigar. O cuando estás leyendo un artículo, o bien en las conversaciones, cuando tienes una conversación con tus amigos, con tus profesores, con tus jefes de tus trabajos, o no sé, con otras personas, o en el camión cuando vas con otras personas, no lo sé, ahí puede surgirte otra fuente de idea de cómo generar una idea de investigación. ¿O de dónde más salen las ideas de investigación? De los hechos actuales, de lo que estamos viviendo, de las situaciones que estás enfrentando, de los problemas que tienen en la empresa. De ahí surgen las ideas de investigación. Es decir, puntos o aspectos de dónde salen o dónde surgen las ideas pueden surgir de cuando estás leyendo un libro, cuando estás en la escuela, cuando estás en una red social, cuando estás teniendo una conversación, cuando estás viviendo una situación, un acontecimiento en tu familia, en tu empresa, en tu escuela, en tu comunidad. De ahí surgen las ideas de investigación. Por eso a eso se le considera como las fuentes de las ideas de investigación. Ahora, consideraciones que hay que tomar en cuenta es que las fuentes que mencionamos ahorita, materiales escritos, audiovisuales, conversaciones y hechos actuales, las fuentes que originan las ideas no necesariamente están relacionadas con la calidad de las ideas. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, Ashley vio una película y era una película en televisión abierta. Vamos a pensar que un canal de los normales, ¿no? Televisión abierta, y vio una película. Y de ahí le surgió una idea para su investigación. Mientras que Jimena leyó una tesis doctoral o un artículo de investigación científica y de allí extrajo su idea de investigación. No porque Jimena haya extraído su idea
una tesis doctoral o de un artículo científico por un investigador de renombre a nivel mundial, mientras que Ashley la haya conseguido en una película, no significa que Jimena, que su proyecto, que su idea de Jimena sea mucho mejor o sea de mayor calidad porque la extrajo de una tesis doctoral. No, no tiene nada que ver eso, porque la idea que extrajo Ashley de una película puede ser tan importante como la de Jimena que lo extrajo de una tesis doctoral o de un artículo científico. Es decir, a eso se refiere que mi idea no está relacionada con la fuente de donde yo la extraje. Puede ser que yo estaba, digamos, en el mercado o en el súper comprando el mandado y de ahí platicando con los que venden, me surge la idea de investigación y yo veo que ahí tienen un problema y lo que estoy observando con ellos, de ahí digo, esto es lo que tengo que hacer mi idea de investigación. Y no porque mi idea haya surgido en un supermercado o en un mall, significa que sea de menos calidad o de menos categoría que lo que extrajo otra persona que extrajo de un experimento científico. Naturalmente que no tiene nada que ver. Bueno, criterios para generar las ideas, nos dice que las ideas deben ser atractivas. Nuestras ideas de investigación deben ser atractivas, interesantes y necesarias, es decir, que intriguen a mí como investigador, que me motiven a hacer la investigación y también deben ser novedosas. Si ya hay un tema que ya está muy trillado, muy investigado, le puedo dar otro enfoque, otro giro, otra perspectiva para no hacerlo tan lo mismo de siempre. Y las ideas de investigación sirven para generar otras ideas de investigación. Con mi idea de investigación, con el proyecto que yo hice, va a surgir, otra persona puede surgir, sacar de esto 2 o 3 ideas más de investigación. A eso le llamábamos ayer fecundidad, una característica de la ciencia, la fecundidad, que tu idea de investigación o tu proyecto de investigación produce otros proyectos de investigación. Por lo tanto, las buenas ideas de investigación fomentan otras ideas u otros proyectos de investigación. Ahora, cuando ya tienes una idea de investigación y no estás del todo bien clara sobre lo que quieres investigar, tienes que recurrir a los antecedentes, es decir, tienes que ir a los libros, a películas o a muchos materiales o preguntar a personas que sepan de ese tema, a profesores, a expertos, a doctores o médicos, abogados sobre el tema que tú vas a investigar, que te clarifique más la idea. Porque cuando tú investigas, ya sea en diferentes fuentes sobre ese tema que quieres investigar, porque consultas, te preparas para eso, vas clarificando tu tema y te das cuenta de que si ese tema ya está investigado, porque puede ser que tú no hayas preguntado ni hayas consultado y estés haciendo una investigación sobre un tema X y de pronto te das cuenta que al investigar, ya vas a la mitad de tu investigación, te das cuenta que ese tema ya está investigado, ya está desarrollado, pues va de nuevo otra vez, te van a echar para atrás con tu proyecto de investigación. Por eso es bueno o es necesario ver los antecedentes, qué tanto se ha investigado sobre ese tema y tu idea te sirve para tu investigación documental previa antes de hacer el tema, realizar el proyecto de investigación, te sirve para estructurar bien tu proyecto de investigación, te sirve para seleccionar cuál va a ser la perspectiva, si va a ser, este, si va a ser un enfoque cualitativo, si va a ser un enfoque cuantitativo, si va a ser un alcance exploratorio, si va a ser un alcance descriptivo, explicativo, correlacional. Ahí te va a dar mucho más elementos para realizar tu proyecto y te va a ampliar tu panorama. La primera parte que se realiza dentro de una investigación, cuando ya te sientas a estructurar tu idea, ahora sí, ya has leído, ya has consultado previamente, ya tienes una idea más clara, ahora surge el primer paso que vas a desarrollar, es el planteamiento del problema. ¿Qué es plantear un problema? Plantear una idea, plantear un problema significa estructurar más formalmente tu idea de investigación. Esto es, en términos prácticos, es redactar cuál es el verdadero problema que atañe a tu empresa, a tu comunidad o el lugar donde tú quieras hacer el proyecto de investigación.
Tienes que narrarlo, describirlo con tus propias palabras. ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo se ha presentado? ¿Cuáles son las cifras? ¿Cuáles son las estadísticas? Y puedes poner algún sustento teórico, sí, puedes meter alguna literatura, sí, unas 2 o 3 citas, no más citas teóricas porque se confundiría este apartado con el marco teórico, pero sí es necesario formular el problema. Ahora, ¿qué elementos contiene el planteamiento del problema? O sea, que cuando tú vas a plantear el problema, tienes que narrar un texto de una cuartilla y media, o en 2 cuartillas tienes que describir el problema. Pero, ¿qué necesitas narrar en el planteamiento del problema? Necesitas, por ejemplo, mencionar lo que ya conoces o lo que la gente ya sabe del problema. ¿Qué es lo que la gente desconoce del problema? Lo que tú desconoces del problema. Necesitas mencionar ahí las incidencias o las estadísticas, si tienes porcentajes, de cuánto se ha presentado ese problema, desde cuándo. Puedes sustentarlo si es un problema a nivel local, puedes ahí hablar si es un problema local, si es un problema nacional o si ese problema es mundial, y puedes ir poniendo datos de si es local, si es regional, si es a nivel empresarial, si es a nivel mundial, porque hay problemas que solamente atañen a una región, a una comunidad o algo más específico, y hay problemas que son mundiales. Por ejemplo, lo del COVID-19 es un problema a nivel mundial, pero si tú me hablas de la enfermedad del EPOC, por ejemplo, el EPOC, la enfisema pulmonar, pues o no es tan común en todo el mundo, o no vayamos tan lejos como un problema, digamos, de los problemas causados por los vientos de Santa Ana. En el sur no ocurren los vientos de Santa Ana. Entonces el problema es regional, es solo en una región donde se presenta ese problema y conlleva enfermedades respiratorias, enfermedades de neumonía. Entonces se narra el problema desde un punto de vista regional o local, en fin, o lo puede ser más particular, más específico a nivel de una zona eh, específica, como una empresa, un hogar, una zona residencial, etcétera. Bueno, necesitas hacer todo eso. ¿Y qué más necesitas poner en el planteamiento del problema? Necesitas poner la justificación, las razones o los motivos o los argumentos de por qué estás haciendo una investigación sobre ese tema. ¿Por qué no sobre otro tema? ¿Por qué es importante investigar sobre ese tema? Tienes que dar por lo menos 1 o 2 razones válidas para que tu proyecto sea aceptado. ¿Qué más? La viabilidad. Tienes que narrar un párrafo de si tu proyecto es viable, si cuentas con los recursos humanos, con los recursos financieros, con los recursos de infraestructura, si cuentas con los recursos de la literatura para sustentar tu proyecto, si hay libros, si hay fuentes que van a sustentarte. Si cuentas con todos esos elementos, tu proyecto es viable, pero tienes que narrarlo. Por eso te va a llevar 2 cuartillas o 1 cuartilla para narrar eso. Y el mismo planteamiento del problema en otra sección debe contener o está muy ligado con los objetivos, las preguntas de investigación. Bueno, vamos a ver ahorita aquí los objetivos. También hay quienes narran después del planteamiento del problema, ponen los objetivos. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos son las guías o son los parámetros que te dicen hacia dónde va a dirigirse tu proyecto de investigación. Los objetivos por eso deben expresarse con total claridad y deben ser bien específicos, deben ser medibles, es decir, que yo los pueda medir al final de mi investigación si se lograron o no se lograron. Deben ser apropiados, deben ser realistas, es decir, como dice Tucker, deben ser susceptibles de poder alcanzarse o lograrse. Yo puse un ejemplo, ¿no? Los objetivos son como el GPS en la investigación, te dicen hacia dónde debes ir. Por eso se redactan al principio los objetivos, porque tú ya sabes qué es lo que quieres investigar. Te pongo un ejemplo. Si yo como mi objetivo es determinar determinar o identificar, volviendo a los ejemplos que comentamos hace ratos, si mi objetivo es determinar si la música está relacionada o el tipo de música está relacionada con el rendimiento en los atletas. Ese va a ser mi objetivo. Entonces yo tengo que medir si realmente esa música, el tipo de música que está escuchando el atleta, tiene efectos en su rendimiento. ¿Y cómo lo voy a medir? Pues voy a investigar, a encuestar o entrevistar
al atleta o a los atletas y voy a estar conviviendo con ellos durante un buen tiempo, voy a estar viendo qué tipo de música están escuchando, voy a ver sus entrenamientos y cuando vayan a las pruebas o a las competencias o competiciones, voy a estar viendo que están escuchando su música y voy a ver si lograron realmente ser eficientes en su práctica o en su profesión, en su disciplina del deporte. Y ahí voy a corroborar yo si efectivamente esa música tenía un efecto positivo. O bien puedo hacer un experimento, les puedo cambiar el tipo de música y les voy a decir, ¿saben qué? Por este tiempo ustedes ya no van a escuchar esa música. Yo les voy a dar un tipo de música y quiero que la escuchen durante 6 meses que voy a estar investigándolos y quiero ver qué efecto tiene esa música en su rendimiento. Probablemente cuando yo les ponga mi música, que a mí me gusta, o que yo sea otra música diferente a la de ellos, voy a ver si su rendimiento va a disminuir o va a estar igual o va a mejorar. Y entonces me va a servir a mí para, ahí yo puedo medirlo. Durante un tiempo los voy a observar con la música que ellos escuchan y voy a medir cuál es el alto rendimiento que ellos tienen. Luego les voy a cambiar, les puedo cambiar la música. 6 meses, escuchen esta música y voy a medir con el patrón o con los datos anteriores que este era su nivel de rendimiento. Ahora con esta música que están escuchando, ¿cuál es su nivel de rendimiento? Pero ahí está mi objetivo, identificar si el tipo de música que escuchan tiene un efecto positivo o tiene un efecto en su rendimiento, o cuál es el efecto que tiene en su rendimiento como atleta. Esos son los objetivos. Yo puedo redactar un objetivo general uno, y pueden ser 2 o 3 o 10 o 15 específicos, según los que yo quiera, pero por lo menos debe haber un general y 2 o 3 específicos o más. Luego de mis objetivos, yo debo plantearme preguntas. Puede ser una pregunta de investigación o pueden ser 2 o 3. Y la pregunta debe estar muy relacionada con el planteamiento del problema, muy relacionado con el objetivo que yo estoy tratando de medir. Ahora, ¿cómo yo formulo mi pregunta con base en la música, en el ejemplo de la música y del atleta? Mi pregunta tendría que redactarla más o menos de esta manera. ¿Existe alguna relación o alguna correlación entre la música que escuchan los atletas y su desempeño o su rendimiento? Esa es mi pregunta. O bien puedo plantearla de otra manera. ¿Cuál es el tipo de relación que existe entre la música que escuchan los atletas y su rendimiento? Y ahí está mi pregunta. Y está muy relacionada con mi objetivo que quiero lograr, que quiero medir. Puedo plantear una, 2 o 3 o las preguntas que yo considere necesarias, pero todas estas preguntas se tienen que hacer pensando en que tengan relación con el objetivo o con los objetivos y con el planteamiento del problema. Bueno, la justificación ya les había comentado. Eso se tiene que redactar dentro del planteamiento del problema. Explicar o exponer los motivos que defiendan el por qué quiero yo hacer un proyecto de investigación. Y ahí puedo yo hablar de qué relevancia social tiene mi proyecto, o sea, cuál va a ser la utilidad, qué beneficio va a tener para la empresa, para la comunidad, para la sociedad en general, o para donde yo lo quiero encauzar. Cuáles van a ser los resultados, quién se va a beneficiar, cómo se van a beneficiar, de qué manera se van a beneficiar. Puede tener implicaciones prácticas, es decir, si mi investigación al final de cuentas, ya después cuando yo haga la investigación, va a ayudar a resolver algún problema teórico, algún problema real en la empresa, en la comunidad. Si tiene algún valor teórico mi investigación, qué vacío va a llenar dentro de la investigación que no haya llenado otras investigaciones y mi investigación la va a llenar. Si a partir de mi investigación se va a generar un test para medir la conducta de los criminales o de los psicópatas o sociópatas, no sé si de algo de ahí se va a desprender algo y va a quedar en un beneficio para la comunidad científica o para la sociedad o para la empresa. O sea, debe haber una o muchas razones de importancia de mi proyecto para que pueda realizarse. Esa es la justificación. Por eso dice, justifícamelo, es decir, que des la razón. Cuando tú dices, profesor, yo no vine a clases ayer, ¿tienes alguna forma de justificarlo? A ver, justifícame. Ah, mire, aquí está mi justificante. Fui al médico y aquí tuve este problema y me atendieron. Ah, ok, ya me diste la razón, el argumento de por qué no viniste. Es una razón válida, pero si tú me lo justificas nada más con puro bla, 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 no es tan creíble como que me presentes una evidencia. Naturalmente ellos
cuando haces un proyecto de investigación, quieren que des argumentos viables o confiables que demuestren que va a ser importante o, u- o muy útil la investigación. La viabilidad también ya se les había comentado, ¿sí? Son las posibilidades de que el estudio se pueda llevar a cabo. Y finalmente, la evaluación. Esto ya no se escribe, esto no se redacta en el planteamiento de problema. Esto te sirve a ti nada más para que hagas una evaluación, de que leas tu planteamiento de problema, lo revises una y otra y otra y otra y otra vez. Entre más veces lo revises y lo pulas, le quites, le corrijas la ortografía, le cambies la estructura, le cambies la palabra, que se lo des a un maestro, a un amigo, otra amiga, persona que sepa de ese tema y dile, revisa mi planteamiento de problema, mira qué le hace falta, y te dice, mira, aquí quítale esto, ponle esto, aquí está mal, aquí agrégale esto. Lo vas puliendo una y otra vez hasta que tu planteamiento de problema vaya quedando bien estructurado, porque esa es la parte medular del proyecto que te da, que te catapulta para hacer todo lo demás. Por eso, cuando tú haces una evaluación de lo que has redactado, te preguntas, ¿qué me falta por estudiar o agregar aquí mi planteamiento de problema? ¿Qué no he considerado? ¿Qué se me ha olvidado? ¿Qué voy a anotar aquí? Eso es lo que tú debes plantearte o preguntarte mentalmente para revisar tu planteamiento del problema. Bueno, rápidamente vamos a hablar aquí creo con la perspectiva teórica y creo que hasta aquí vamos a cerrar nuestra sesión. La perspectiva teórica no es otra cosa más que el marco teórico, desarrollar un marco teórico, desarrollar el sustento que va a fundamentar nuestro proyecto. Para ello tenemos que consultar información. Vamos a leer lo que dice aquí. Definición de perspectiva teórica. Una vez elaborado mi planteamiento de problema, ya estamos en condiciones para hacer nuestra perspectiva teórica. La perspectiva teórica es el proceso de investigación que consiste en sustentar teóricamente, es decir, con teorías, nuestro estudio o nuestro proyecto de investigación. Es decir, la perspectiva teórica es un proceso de estar investigando en libros digitales o en libros físicos. Si tienes libros digitales, me refiero a internet, vas guardando en tus páginas favoritos, vas buscando tu bibliografía. Ese es un proceso. Y el producto que vas a obtener al final es el desarrollo de tu marco teórico cuando ya lo presentas a tu asesor de investigación o a quien está dirigiendo tu investigación. O si tú misma estás dirigiendo tu investigación, pues tienes un producto que es tu marco teórico. La perspectiva teórica o el marco teórico tiene etapas, por lo menos hay dos etapas. ¿Cuáles son? La revisión analítica de la literatura correspondiente. ¿Qué significa revisar? Revisar significa que yo me voy a poner en internet a buscar en libros o irme a las bibliotecas a buscar libros sobre el tema que yo quiero investigar y voy haciendo mis fichas, voy haciendo mis notas, mis anotaciones. Este texto me gusta, este lo voy a citar, lo voy guardando, lo voy consultando. Voy leyendo, esto no me sirve, esto sí me sirve. Voy extrayendo la información más relevante y más apegada con mi tema. Lo que no me sirve, lo voy desechando. Esa es la primera fase, la revisión analítica. Y número dos, la construcción. Construirlo significa que ya ahora sí me siento y voy a decir, tema número uno, ok, tema 1.1, tema 1.11, tema 1.112, y ahí voy haciendo mi índice de qué temas voy a desarrollar. Eso ya es sentarme a estructurar mi marco teórico sobre todos los temas, subtemas y capítulos que voy a hablar o que voy a contener o que voy a desarrollar dentro de mi proyecto de investigación. Pero para hacer la estructura, el índice de los temas, necesitamos primero haber hecho una revisión en internet o en bibliotecas digitales, todos los libros, los periódicos o material de consulta que vayamos a utilizar, aunque los periódicos no son muy confiables ya últimamente en la investigación científica, porque tienen una tendencia a ser amarillista, ya no se les suele consultar muchas veces. Depende del tipo de investigación, pudiera consultarse, pero generalmente se les pide hoy en día a los que hacen investigación tesis doctorales, libros o artículos científicos o testimonios o grabaciones o archivo como para poder sustentar un proyecto de investigación. Bueno, ya vimos las etapas. Entonces las etapas son dos, revisión y construcción. El propósito. ¿Cuál es el propósito de la perspectiva teórica o del marco teórico? Uno de los propósitos de la revisión de la literatura es analizar y discernir o escudriñar si la teoría y la investigación anterior, que es lo que estamos revisando, pues nos van a servir
o nos van a sugerir alguna otra pregunta sobre lo que nosotros debemos investigar. Y sirve para darnos respuesta a la pregunta de investigación que hemos planteado al principio. Es decir, que el marco teórico nos va a servir para darnos respuesta a la pregunta y también nos va a servir para que de aquí podamos sacar nuestras hipótesis, podamos formular nuestra hipótesis o nuestras hipótesis. Eso pensando si es en el enfoque cuantitativo. Si es en el enfoque cualitativo, no hay necesidad de formular hipótesis. Aunque el que quiera la puede formular. Pero bueno, esa es una de las finalidades o propósitos que nos va a servir para sustentar nuestro estudio, para darle respuesta a la pregunta y para que probablemente podamos formular nuestras hipótesis del marco teórico. Bueno, ¿qué implicaciones o qué consecuencias o qué importancia tiene el marco teórico o la perspectiva teórica? Pues la revisión de la literatura implica detectar qué información es útil, cuáles libros sí debo revisar, cuáles no, cuáles páginas debo consultar, cuáles páginas voy a guardar, cuáles no. Consultar y obtener la información específica. O sea, que detecto la información, la consulto y extraigo los párrafos más importantes, los que sí me van a servir para fundamentar mi estudio. Porque tú agarras un libro y no todo lo que está en el libro lo vas a utilizar para fundamentar. Tienes que sacar renglones o párrafos de allí para fundamentar. Y para sacar párrafos, pues tienes que leerte el libro, tienes que leer la información que está en la website o en las bibliotecas digitales. Esta es la parte más engorrosa, la parte más tediosa, la parte más fatal para la mayoría de los estudiantes que hacen investigación. ¿Por qué? Porque implica leer, porque implica consultar fuentes, ya sea en internet o en bibliotecas. Y para la cultura de hoy en día, generalmente, no digo que todos, pero es un estigma, un estereotipo que tenemos por allí como sociedad de que hoy en día nuestra generación ya no lee, prefiere leer mensajes cortos. Si está muy largo, si es más de una hoja, ya nos da pereza y nos da flojera leer. Queremos textos cortos. Por eso buscamos en el Google y queremos la información rápida. Entonces, cuando nos dicen, vas a hacer una investigación y tienes que leer libros porque tienes que extraer tu información para sustentar tu proyecto, ahí viene la pesadilla para la mayoría de los investigadores. Y la perspectiva teórica o el marco teórico no se realiza en 10 minutos, en un día, en una semana o en un mes. El desarrollo del marco teórico o de la perspectiva teórica se hace a lo largo de toda la investigación, es decir, se va construyendo poco a poco, poco a poco. Te puede llevar 6 meses, 8 meses, 9 meses ir haciendo el marco teórico. Es un proceso, es muy cansado, es muy tedioso, sí, pero es fundamental para fundamentar tu o respaldar tu proyecto de investigación. Es aquí donde se tiene que seleccionar toda la bibliografía que va a sustentar tu investigación, que pueden ser 20 por lo mínimo para sustentar un proyecto de investigación, un protocolo de investigación, son 20 bibliografías por lo menos. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 autores que te tienes que leer. Eso es lo engorroso de esta parte del marco teórico. Pero afortunadamente no es que lo tengas que hacer en una semana o en un mes, porque si no sería un martirio, sería un estrés. Lo tienes que ir desarrollando conforme va el tiempo. Y eso es lo que te ayuda, que vas descansando por partes. Bien, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? Lo vemos ahorita en el tiempo que me resta. Voy a suspender la grabación.